Hola, bueno, vamos aquí a ver si el internet nos aguanta para poder hacer esta transmisión en vivo. Vamos a esperar a que vayan ingresando las personas a la sala para poder iniciar con este tema fascinante de hoy. Hola, hola hermosas, súper bienvenidas. Súper bienvenidas a este espacio de sanación, de conocimiento. Hola hermosas, aquí nos vamos uniendo poco a poco, súper bienvenidas. Les cuento que el internet hasta hace media horita estaba súper caído acá donde estoy, pero bueno, vamos a ver si nos permite la tecnología hoy avanzar con el tema y que de una vez vaya quedando este material grabado para todas, porque es muy importante, digamos, poder compartir con ustedes sobre este tema que es tan fundamental. Hoy vamos a hablar acerca de las infecciones vaginales. Especialmente vamos a enfocarnos sobre esos protocolos para poder diagnosticarlas, cómo debemos tener como ese conocimiento de cuando vamos al médico o vamos al ginecólogo sobre ese proceder que vamos a tener nosotras en cuenta sobre cómo poder, digamos, indagar y saber sobre ese funcionamiento de las infecciones que deben llevar ciertos protocolos para hacer análisis, diagnósticos antes de que nos envíen una medicación. Entonces, súper bienvenidas a todas las que se están uniendo en este momento. Yo soy Águila Resplandeciente, soy sanadora femenina, mujer medicina. Trabajo desde la ginecología natural apoyando y sosteniendo procesos de sanación en mujeres, especialmente con semillas cristal de sanación como lo son el huevo de obsidiana, el huevo de cuarzo rosa, cuarzo cristal y otras diferentes geometrías y alternativas holísticas para la sanación femenina. No solamente para este cuerpo físico que es tan fundamental, sino yendo a esas raíces emocionales, mentales y energéticas que a veces están ocasionando estos malestares y síntomas en nuestro cuerpo físico. Entonces, ya que nos vamos uniendo cada vez más, les doy la bienvenida. Hoy vamos a tener un tema muy importante para nosotras, que son las infecciones vaginales, a conocer un poco sobre el funcionamiento de nuestro cuerpo, cuáles son esas infecciones que son más comunes dentro de las mujeres. Hay infecciones que se producen normalmente por cambios en nuestro sistema inmunológico, en nuestro sistema de defensas, ¿cierto? Que tienen que ver y que están muy ligados con los cambios emocionales o algunas alteraciones en el ambiente que debemos aprender a tener en cuenta. Y hay otro tipo de infecciones que son ya las de transmisión sexual. Entonces vamos a tener también como claro cuál es esta diferencia para que ustedes también sepan cómo poder ir previniendo el contagio de estas infecciones, y cuando vamos al médico que nosotras sepamos cuáles son esos protocolos que debe idealmente tener un médico para poder llevar este caso de infecciones vaginales con más éxito y evitar de esa manera las recurrencias y las cronicidades que son algo que afectan finalmente con el tiempo a muchas mujeres. ¿Por qué me surgió como este interés de compartir este tema el día de hoy? Porque en realidad para mí es alarmante. Yo recibo muchos mensajes a diario, no solamente de mis pacientes que están llevando procesos de sanación, sino también de mujeres que se acercan a mí a compartir como sus historias, de lo que están pidiendo como una guía, un consejo sobre diferentes tipos de infecciones que están padeciendo. Y yo me quedo aterrada primero por un lado, porque la pregunta que yo les hago es, ¿te han hecho un cultivo de secreciones vaginales para determinar qué tipo de infección tienes? Y me dicen, no, pues yo me hice la citología o me hice el Papa Nicolau. Y yo les digo, pero es que no es un examen que sea lo mismo, son exámenes completamente diferentes. Ese es un primer punto. El segundo punto es que me han llegado a preguntar, por ejemplo, me puedo hacer ahorita que estamos en cuarentena, ¿será que me puedo hacer la citología o el Papa Nicolau online? Y yo me quedo como, oh, no lo puedo creer, ¿sí? Pero claro, pues obviamente desde mí que llevo tanto tiempo estudiándolo, pues me doy cuenta de
los niveles de desconocimiento al que llegamos a veces las mujeres a tener sobre nuestro cuerpo, la gestión de nuestro cuerpo, sobre esas enfermedades que pueden ser muy comunes, como lo son las infecciones vaginales en nosotras las mujeres, y es importante poder empezar a salir de esa ignorancia. ¿Por qué? Porque también otro caso, por ejemplo, en pacientes con BPH, tiene un protocolo muy estricto que debe seguirse, y desde la citología algunos médicos, y aquí no se trata de hablar mal de los médicos porque ese no es el objetivo es poder llegar a ustedes con capacitación, con aperturar un conocimiento, de que ustedes sepan cómo también como pacientes tenemos derecho a nosotros pedir y exigir como ciertos protocolos que se cumplan. Pero me han llegado muchísimos casos de pacientes donde me dicen, me tomaron la citología, me dijeron que tenía lesiones, inmediatamente me hicieron cauterización. Y esto es súper perjudicial, ahorita lo vamos a ver por qué. ¿Qué otra cosa? También me han llegado, por ejemplo, mujeres, es que me han salido como unas llaguitas, unos abscesos en mi parte de mi vulva, y no sé si es una candidiasis, no sé si es un herpes, no sé si es un BPH o si es una sífilis. Cuando a mí me dicen esto, yo le digo, tienes que ir urgente al médico, porque si es una sífilis puede ser algo completamente muy terrible, o sea, es una infección de transmisión sexual que trae unas secuelas para la salud femenina tenaces. Y que la persona me diga, no, yo estoy fresca, estoy tranquila, como que yo digo, wow, o sea, este es el alcance de todo este desconocimiento. Entonces dejemos de pecar por ignorantes, como dijo una paciente en estos días que me dijo, pequé por ignorante. Entonces yo lo que quiero hacer es eso, de que dejemos de pecar por ignorantes, porque los temas de nuestra salud son nuestra responsabilidad. Allí no tenemos que echarle la culpa al médico o echarle la culpa al otro, sino que a medida que nosotras nos vamos informando, nos vamos llenando como esos conocimientos de autogestión de nuestro cuerpo. Es muy importante, porque así vamos a poder saber cuándo es urgente ir al médico, cuándo es urgente realizarme un examen de diagnóstico, cuándo es urgente poder, antes de que me envíen un medicamento, unas pastillas, unos óvulos, unas cremas, yo saber cuándo realmente voy a esperar al tratamiento o no. Y lo más importante es que los temas de las infecciones vaginales, muchas mujeres aprenden a convivir con ellos y les van dando alargue y no van al médico oportunamente, y esas infecciones van creciendo, van creciendo, van creciendo, y después, cuando ya están en un estado de una inflamación pélvica aguda que puede comprometer útero, trompas, ovarios, y poner en riesgo altamente tu salud, pues ahí es cuando ya se prenden todas las alarmas para poderse tratar, y puede ser un poco demasiado tarde para poder hacer toda una parte de lo que tiene que ver implícitamente con los exámenes de diagnóstico. Entonces, súper bienvenidas. Hola, hola. Entonces vamos a iniciar como que cuáles son, o sea, qué es una infección vaginal y cómo vamos a aprender a reconocerla. ¿Sí? Digamos que nosotras, dentro de nuestro ciclo menstrual, de ese ciclo femenino, obviamente nuestro cervix, que es el cuello del útero, ¿sí? El útero es como un músculo que está así, que es hueco, y que en sus paredes internas, que es la capa más interna, se llama el endometrio, y va cubierto por tres capas, o sea, son un compuesto de tres capas el útero: el endometrio, la parte media, que es muscular, y la parte externa, que es mucho más flexible, que es lo que permite a la hora del embarazo poderse estirar y empequeñecer, ¿cierto? Resulta que este útero, digamos que tiene esta forma. Aquí, esto que yo estoy haciendo aquí, ¿cierto? Que viene siendo como acá. Hagan de cuenta que él tiene un cuellito, y ese cuellito se llama el cervix, que es como un pequeño canal que tiene el útero para comunicar el interior del útero con el exterior, o sea, con el canal vaginal. Resulta que ese cervix, a lo largo de nuestro ciclo menstrual, para las mujeres que no toman anticonceptivos sintéticos o que no tienen métodos de planificación sintético, van a poder observar mes a mes cómo ese flujito se va transformando a lo largo de que vamos teniendo nuestro ciclo menstrual. ¿Sí? Entonces el ciclo comienza con la menstruación. Después de la menstruación vamos a tener unos días que van a ser un poco más secos,
¿sí? O sea, donde no va a haber presencia de moco cervical ni de flujo natural del útero, que viene de del cervix. Luego de allí vamos a tener una etapa donde ya empezamos a presentar una mucosidad un poco más pegajosa, que es en la etapa preovulatoria, ¿cierto? Es ese moquito que empieza a bajar, a descender por el canal vaginal hacia el exterior, hacia nuestra vulva, y que empezamos a notar que estamos un poquito más húmedas, que empieza a ser un moco un poco pegajoso. ¿Sí? Luego, cuando estamos en nuestra ovulación, vamos a tener un moco con una característica que es como clara de huevo, que nosotros lo cogemos con los dedos y empezamos a estirarlo, y él se estira y no se rompe, es súper acuoso. Entonces, en diferentes mujeres, dependiendo como tu edad, dependiendo como de muchos factores también hormonales, de la cantidad de agua que tú bebas, eso va a determinar que de pronto en esa época de ovulación ese moco cervical sea bastante abundante, o sea, simplemente que muestre la característica pero que no sea tan abundante. Después de que hemos salido de la ovulación, vamos a tener otros días húmedos con nuevamente ese moco que es un poco más pegajoso. Y ya cuando nos estamos acercando nuevamente a la menstruación, vamos a tener nuevamente días secos, ¿sí? Entonces, digamos, en un ciclo normal femenino, ese va a ser como ese caminar de ese moco cervical. ¿Cuáles son las características de ese moco cervical? No tiene olor, ¿sí? La textura cambia, pero no tiene color, es completamente transparente, a veces es un poco más turbio. Sí, cada mujer en medio de esa autogestión y autoconocimiento lo que debe llegar es a observar día a día ese cambio del moco cervical para saber cuándo es el moco cervical y cuándo ese moco cervical cambia a un flujo infeccioso. Sí, entonces es muy importante. Este flujo o moco cervical no debe tener ni olor, ni mal olor, no debe tener. A veces es más abundante, a veces es más poco. No debe causar ni picor, ni inflamación, ni rasquiña, ni ninguna molestia en la parte de la vulva. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la vulva? Porque también allí nos han metido una mala información. La vulva es esa parte externa de nuestros órganos femeninos que está compuesta por labios externos, por labios internos, por el clítoris, por el meato urinario, que es por donde orinamos, el canal, o sea, la apertura del canal vaginal, que es por donde menstruamos, por donde salen los bebés y también por donde tenemos relaciones sexuales. Hay unas glandulitas allí en esa entrada del canal vaginal que son súper importantes y que ahorita hablaremos de ella, que son las glándulas de Bartolino, y que muchas veces no nos explican que ellas están allí. Esas glándulas de Bartolino son las encargadas de tener los procesos de lubricación de tanto de la vulva como del canal vaginal a la hora de tener relaciones sexuales o cuando estamos excitadas. Ellas son las que empiezan a sacar como estas lubricaciones, ¿sí? Para nosotras poder tener como mucho más fácil nuestras relaciones sexuales, y que también cumplen un papel fundamental a veces en las infecciones íntimas. Tenemos por otro lado como órgano externo también muy cerquita de la vagina el ano. Entonces, ¿por qué lo incluyo allí? Porque también malos hábitos de higiene lo que nos hacen es que esas infecciones a veces producidas por bacterias vengan es por una mala e incorrecta forma de nosotros limpiarnos y asearnos esos canales y toda esta parte de la vulva en sí, y de repente lo hacemos de una manera incorrecta, y lo que hacemos es traer de esas bacterias o parásitos que hay allí en ese ano y en ese conducto del recto, lo traemos hacia nuestra vagina y nos puede ser muy perjudicial. Entonces, ¿qué tenemos allí? Esa es la vulva, ¿cierto? Nuestros órganos externos que están allí en el monte de Venus, los vellitos pues que hacen parte de nuestra vulva, púbicos. Están los labios externos, labios internos, el clítoris, meato urinario, la apertura del canal vaginal y el ano, y las glándulas de Bartolino. Ya internamente nosotras tenemos el canal vaginal, que es ese canal que conecta la vulva, o sea, la parte exterior, con el útero que está en nuestro interior, y es un canal que es musculoso,
que es hueco, que no tiene este recubrimiento de piel como lo podemos tener aquí externamente, es completamente como la piel, el músculo completamente expuesto allí. Por eso es tan importante saber nosotros qué introducimos en nuestro canal vaginal, porque al no tener esta capa como la tenemos aquí por fuera a nivel interno, pues ella se convierte en un absorbente de todo lo que introducimos allí en nuestro canal vaginal. ¿Cuáles son las características de este canal vaginal? Es húmedo, ¿sí? El pH es ácido, por eso es tan importante no usar jabones vaginales, porque lo único que vamos a hacer es alterar ese pH. Esos jabones que dicen neutralizamos tu pH vaginal es lo más perjudicial, porque la vagina debe tener un pH ácido precisamente para que no puedan proliferarse esos microorganismos que naturalmente habitan allí en el canal vaginal. Todo nuestro cuerpo, sí, es habitado por microbiótica, por microorganismos, todo nuestro cuerpo. Y estos microorganismos cumplen papeles incluso fundamentales dentro del desarrollo humano. Lo que sucede es que el cuerpo debe tener esos niveles de microbiótica súper regulados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros, digamos, en nuestro canal vaginal existen cepas de cándida, o sea, de honguitos, existen algunas cepas de diferentes bacterias, existen lactobacilos, que vienen siendo una microbiótica que ayuda a defender, que son como las guerreritas que están allí colocándole orden a esas cándidas y a esas bacterias, o incluso a esos parásitos pequeños que viven allí en el canal vaginal, de que no salgan a hacer huelga y que se desarrollen en masa. ¿Sí? Lo estoy colocando así como en palabras más fáciles para que me entiendan. Entonces, digamos, esa microbiótica es normal que habite en cada cuerpo, en cada vulva, en cada vagina de cada mujer, es súper normal. Digamos, este pH ácido debe mantenerse allí ácido precisamente para que pueda mantenerse equilibrado ese ecosistema allí, que pueda estar allí el sistema de defensa manteniéndolos a raya para que no crezcan y no hagan una sobrepoblación. Y por otro lado, entonces debemos tener en cuenta de que cualquier agente externo puede afectar esa microbiótica, o también que está muy ligado con nuestro sistema inmunológico, y el sistema inmunológico en nosotras las mujeres particularmente está muy ligado con nuestra parte emocional, porque somos mujeres cíclicas, porque estamos transitando a través de nuestro ciclo menstrual por diferentes estados de ánimo, unas veces más alegres, más activas, más dinámicas, otras veces más amorosas, más receptivas, ¿cierto? Otras veces estamos ya como empezando a tener como cierto rechazo social, nos empezamos a deprimir, empezamos en esa época premenstrual a tener como mucha más irritación, mucha más tristeza, melancolía, y esto es normal, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a tener que ese sistema inmunológico pues está muy ligado a esa parte emocional. Entonces, si de repente llegamos a tener durante nuestro ciclo una bajada emocional bastante fuerte, de que nos pasó algún suceso que nos llevó a mucha tristeza, a estados de mucha melancolía, de frustración, pues eso inmediatamente impacta en el sistema inmunológico y se bajan las defensas, y por lo tanto, si nosotras no estamos allí teniendo como un buen un uso correcto a nivel de higiene íntima, a nivel de higiene sexual, pues entonces vamos a quedar un poco más expuestas a que esos microorganismos, una vez baja el sistema de defensa, como que los soldaditos se pusieron también tristes y no están allí con la capa y la espada para defender, entonces aprovechan estos microorganismos un poco más dañinos, como lo son la cándida, como lo son las bacterias o algunos parásitos, y aprovechan y hacen fiesta, y allí es donde empiezan a crecer y empiezan a ocasionar problemas, ¿sí? Vamos a tener entonces cuáles son esas infecciones vaginales que, digamos, son como muy comunes de estos cambios emocionales o del ambiente o de una bajada del sistema inmunológico. Por un lado tenemos los hongos que se llaman cándida albicans, ¿sí? Ese es el nombre como científico, y por otro lado diferentes tipos de bacterias.
A veces pueden ser la E. coli, a veces pueden ser Gardnerella, ¿cierto? Hay diferentes tipos de bacterias allí habitando en esa flora vaginal. Se ven alteradas cuando, por ejemplo, hacemos uso de jabones íntimos, de esos jabones que venden en el supermercado e incluso los medicados. Realmente la vulva, la única forma que debíamos todas como tener de aseo es podernos lavar solo con agua, y eso sí, tener un buen secado después de la ducha, secar muy bien la zona para evitar de que quede húmeda y haya una proliferación de estos honguitos. A ellos les encanta la humedad. Vamos a tener también cuestiones relacionadas con la alimentación. Entonces, mujeres que de repente comen exceso de dulces, exceso de azúcares procesados, exceso de harinas, pues obviamente el metabolismo va a estar con unos niveles de azúcar interno muy altos, y esto puede empezar a afectar también el estado de nuestra flora vaginal puede alimentar muchísimo, porque las cándidas les encanta el azúcar. Entonces ellas, entre más comen azúcar, más se van fortaleciendo y se vuelven más resistentes, y es como estarles dando como ánimos allí a través de esos niveles de azúcar, que a veces nos salimos como de lo normal de comer azúcares o alimentos procesados con azúcar, como las tortas, los arequipes y todo este tipo de dulces ya con un proceso. Tenemos también, por ejemplo, el ambiente, la temperatura, como la vulva y la vagina deben estar en cierta temperatura. Por lo general, cuando estamos en época de verano, que empezamos a sentir más calor, si eso lo acompañamos con ropa súper apretada, que nos ponemos licra, mallas, ¿cierto? Que está allí la vulva sin poder respirar, entonces eso va a hacer que se sobrecaliente, y esto también va a alterar nuestra flora vaginal y va a hacer de que pues crezcan esas bacterias. Por otro lado, tenemos también malos hábitos de higiene sexual. Entonces, cuando tenemos relaciones sexuales, lo ideal es uno poder levantarse de la cama, si tengas mucho sueño, si estés muy calientita, si esté haciendo mucho frío, lo que sea, ir inmediatamente al baño, orinar, para que esas, digamos, bacteriecitas que se han quedado allí en ese tracto urinario no vayan a subir a la uretra y después nos ocasionen infecciones urinarias. Y lo que vamos a tener es que vamos a, o si quieren, lavar la zona con solo agua o simplemente secar muy bien después de tener relaciones sexuales. Es fundamental, secamos muy bien la zona. Eso es importante tenerlo. Adicional, otro elemento que es muy importante, el uso del condón o el preservativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que todavía estamos en una cultura un poco machista, donde nos, digamos, como que le damos mayor importancia a esa satisfacción masculina, y muchas veces nosotras las mujeres accedemos a tener una relación sexual sin protección con una persona que apenas estamos conociendo, sin saber cuál es el pasado de esa persona, sin saber si es una persona que está libre de alguna infección de transmisión sexual. Y nos vamos poniendo por ahí por la vida a tener relaciones con el uno y con el otro sin protección, y allí es donde vienen formas de contagio muy fuertes para nosotras las mujeres. Entonces eso es muy importante. Si yo no tengo una pareja estable sexualmente, con la cual tengo unos acuerdos de respeto, ¿cierto? De que vamos a respetarnos, o de que si vamos a tener una relación abierta, pues de que cada uno debe hacerse responsable de cuidar el cuerpo, y de que si va a tener relaciones por fuera debe hacerlo con preservativo para evitar un contagio. Si es que entre nosotros dos hay ese acuerdo de no colocarnos el preservativo, entonces deben haber como acuerdos muy claros a la hora de tener como esas relaciones abiertas. Pero lo más importante es como tener allí como esa precaución de, siempre que estoy iniciando una relación de pareja y que todavía de pronto no nos hemos comprometido a tener una relación ya un poco más seria, de ir juntos al médico, hacernos nuestros exámenes de chequeo, que sería como lo ideal que debería hacer toda pareja que va a iniciar una vida sexual activa sin protección, es ir juntos al médico, tanto el ginecólogo como el urólogo, a hacerse sus exámenes de chequeos de VIH, de cultivos de secreciones vaginales en las mujeres, cultivo de secreciones de semen en los hombres, para poder estudiarse la presencia de
bacterias, hongos o alteraciones allí o infecciones de transmisión sexual, la serología y bueno, muchos exámenes de herpes. Sí, ahorita el herpes es una cuestión que abunda y me llegan muchísimas mujeres con esta afectación por infección con herpes genital y es pues muy triste, ¿sí? Si nosotras como mujeres fuéramos conscientes de hacer estos protocolos, no solamente a nivel médico, sino también con nuestra pareja, nos estaríamos ahorrando como muchos dolores de cabeza. Entonces, ¿qué es lo que sucede con estas infecciones como la cándida o las vaginosis bacterianas? O sea, si yo no estoy teniendo un compartir sexual y me veo afectada, empiezo a tener, la candidiasis se representa por un flujo vaginal. En Perú le dicen descenso, pero en realidad el nombre médico es flujo vaginal de color blanco como leche cortada. El aspecto es como leche cortada, como si fuera un queso, como un queso de cabra allí, ¿cierto? Como un requesón. No tiene olor, pero sí produce mucho picor, mucha inflamación y cuando ya está súper alterado incluso puede tornarse de color verde cuando ya está la infección como muy avanzada. Pero apenas empecemos a tener ese flujo blanco como aspecto de leche cortada que no tiene olor, pero sí me pica, sí me rasca, sí me fastidia, sí me irrita, sí se me pone mi vulva roja, no me soporto, me toco estar así metiéndome la mano, rascándome. Obviamente esto nos está hablando de que hay una infección vaginal y lo más probable es que sea producida por cándida, ¿sí? Por otro lado, cuando ya esa cándida está muy avanzada, empieza a ser en la vulva, en la parte exterior de mis labios y en mi vulva en general, empieza a hacer como laceraciones que son sumamente dolorosas. Entonces apenas tengo descargas de flujo, caen sobre esas laceraciones que ya se han hecho y arde profundamente. Por otro lado tenemos las infecciones por bacterias. Las infecciones por bacterias van a tener la característica de que sí tienen un olor característico, como un olor ya mucho más rancio, como un olor tipo olor a pescado, un olor más fuerte. Van a ser de color amarillo, van a ser mucho más líquidas, ya no ese aspecto de leche cortada, sino un poco ya más líquidas, con esta característica de mal olor y de pronto color amarillo, verde, incluso a veces como marrón. ¿Por qué? Porque de pronto se está cerca la menstruación y vamos a tener como estos flujos que se mezclan un poco con esas descamaciones del endometrio y viene representada así con estas características y también viene acompañado de picor, de dolor a la hora de tener relaciones sexuales, de ardor, piquiña, inflamación, enrojecimiento. Entonces, como los síntomas son tan similares, ¿cierto? Si nos ponemos a comparar los dos tipos de flujo, que son los más comunes en la mujer, son muy similares. Entonces, nosotras a ciencia cierta, pues no sabemos, ¿sí? Bueno, algo está pasando aquí, algo que me está pasando no es normal, yo voy a tener que hacerme exámenes de chequeo, de diagnóstico para saber qué es lo que está pasando. Si yo soy una mujer que sí estoy compartiendo, estoy con actividad sexual, ¿cierto? De repente con mi pareja, es muy común de que con la pareja no es porque haya habido una infidelidad, sino que también hace parte de esas alteraciones que ya les hablé anteriormente, pero también con aquellas personas, hay dos tipos de cuadros que también son muy comunes. Una es cuando tengo mi pareja estable y que se dan estas alteraciones emocionales que afectan mi el sistema inmunológico. Por otro lado, tenemos las mujeres que están, digamos, no tienen una pareja estable y tienen relaciones con diferentes personas y de repente no se cuidan, entonces están más expuestas. ¿Por qué? Porque los hombres también, si nosotras tenemos toda nuestra microbiótica en el cuerpo, los hombres pues también tienen toda su microbiótica en el cuerpo y también tienen presencia de cándida y de bacterias en todo su cuerpo y en el pene también. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sus bacterias y sus hongos y todo conviven perfectamente en su organismo sin alterarse. Y yo también tengo mis cándidas, mis bacterias en mi cuerpo perfectamente. Mi sistema inmunológico los reconoce y los puede mantener allí a raya para que no se altere. Pero cuando yo tengo un intercambio sexual con alguien sin preservativo, ¿qué es lo que hago? Recibo ese intercambio de los microorganismos del pene de esa persona con la que tuve relaciones sexuales
y empieza, como mi sistema inmunológico no lo reconoce, viene y se desata allí un crecimiento alborotado. Es como si unieran fuerza los míos con los de él y dijeran: alianza aquí, vamos a hacer el mal, y empezaran todos a crecer, y el sistema inmunológico pues no sabe reconocerlo, se mutan, y allí es donde viene la infección. Por otro lado, tenemos mujeres que tienen una relación estable de pareja, pero sus parejas son infieles. Entonces puede también ser una de las causas de que esas parejas que tenemos no están respetando los acuerdos, están teniendo relaciones por fuera del hogar o de por fuera de la relación, nos están protegiendo, y cuando vienen con nosotras nos hacen una transmisión también de estas infecciones. Entonces es importante como tenerlas allí en cuenta. Por otro lado, tenemos las infecciones ya propias de la transmisión sexual, que son un poco más graves. Por un lado, pues está la candidiasis, ¿sí? La candidiasis es una infección por hongos que, ya lo dije, ¿no? O se puede desarrollar sola en un conjunto del trabajo con mi sistema inmunológico, al igual que la vaginosis bacteriana, pero también puede darse por un intercambio de transmisión sexual. Al igual que ciertas bacterias también que se dan por el intercambio sexual. Hay unas bacterias que son mucho más fuertes, como son la clamidia, como son la gonorrea, como son la sífilis, que son infecciones ya como de transmisión sexual de más alto nivel. Hay muchas otras más, y que realmente traen unas afectaciones muy serias en la salud de la mujer. Por un lado tenemos la clamidia, es una infección que es muy silenciosa, es una infección que puede durar en nuestro cuerpo sin presentar síntomas hasta 4 o 5 años, y cuando ya se descubre ha hecho unos estragos terribles a nivel de ovarios y especialmente de trompas uterinas, y lo que termina finalmente es por volver súper estéril a la mujer, ¿sí? Porque la infección ha tapado como todo ese canal de las trompas. Por otro lado, se manifiesta en la inflamación de las glándulas de Bartolino. Entonces, ¿se acuerdan de esas glandulitas que estaban allí en la entrada del canal vaginal que sirven para la lubricación? Cuando hay un exceso bacteriano, resulta por cualquier tipo de bacterias, pero las más comunes es por clamidia o por gonorrea o por E. coli. Hay un gran desarrollo de estas bacterias, y las glándulas se meten por esas pequeñas glandulitas de Bartolino y comienzan a hacer procesos infecciosos, y las glándulas de Bartolino empiezan a inflamarse. Y se llega a tal punto de que si la mujer no recurre rápidamente al médico para que le hagan un tratamiento con antibióticos y le puedan drenar esas glándulas de Bartolino, van a terminar enquistándose y van a tener que operarlas y van a tener que entrar en unos procesos súper difíciles allí y muy dolorosos. Por otro lado tenemos la gonorrea. La gonorrea es hermanita de la clamidia, pero ella sí, a diferencia de la clamidia, se manifiesta rápidamente en el cuerpo. Entonces, entre un periodo de 1 a 3 meses ella empieza a desarrollar síntomas. Podemos reconocerlo por un flujo verde de muy, muy mal olor. En los hombres se desarrolla mucho más rápido la sintomatología. Y vamos a tener que esta infección también es muy peligrosa y deja residuos a largo plazo para aquellas mujeres que de repente van a tener hijos más adelante, pues van a tener que hacer un tratamiento especial que realmente asegure de que esta infección se ha eliminado por completo de su cuerpo, para de repente no ir a tener como repercusiones sobre el bebé, porque puede traer malformaciones y otras cuestiones. Con respecto a la sífilis, se va a manifestar inicialmente con unas llagas pequeñas o llagas más grandes. Es una infección súper fuerte, tiene diferentes etapas, y a medida que van desarrollándose estas etapas, incluso puede llegar a hacer daño cerebral. Entonces, digamos, en tiempos pasados había una sobreabundancia de sífilis y la gente moría de sífilis, y cuando van a hacer como estos estudios sobre los huesos de las personas que habían sido enterradas, los desentierran y que hacen un estudio, encuentran incluso en los huesos las residuos allí de la enfermedad tan fuerte.
Entonces es una enfermedad que causa infertilidad, causa malformación en los fetos, causa muchísimas alteraciones para la mujer. Es una enfermedad que es difícil de curar a pesar de que se llevan procesos de tratamiento, quedan las secuelas allí por mucho tiempo siguiendo activas, entonces hay que tener como mucho cuidado, mucha precaución. Por otro lado, estas son como las principales. Por otro lado tenemos las que son infecciones por parásitos, que también son infecciones de transmisión sexual por parásitos, y la más común es la tricomoniasis. La tricomoniasis se identifica con un acompañamiento de la infección urinaria, o sea, empezamos a orinar y nos arde, nos duele, nos da cistitis, empezamos a tener un flujo que es como espumoso, un poco más grisáceo, también de mal olor, que también nos causa irritación, pero adicional nos causa infección urinaria. Entonces, si se van dando cuenta la cantidad de aspectos que hay necesarios para tener en cuenta ahorita para la segunda parte que les voy a trabajar. Tenemos por otro lado las infecciones por virus. Los virus, así como el que estamos viendo ahorita, tan famoso que es el coronavirus, los virus, como se pueden dar cuenta, ellos no tienen un medicamento que los pueda curar, ¿sí? El virus tiene un tiempo de vida que se activa y muere y dura dormidito un tiempo y vuelve y se activa y muere. Entonces los tratamientos con los virus son más complejos. ¿Cuáles son las infecciones de transmisión sexual? Y si son infecciones de transmisión sexual porque se intercambian por el contacto sexual, que son el herpes genital. Hay diferentes tipos de herpes, herpes tipo 1 y herpes tipo 2. El herpes tipo 1 es el común, el que a veces eventualmente por cambios en el sistema inmunológico nos aparece de pronto en la boca eventualmente o en la nariz, ¿sí? O en alguna parte de la piel. Hay otro tipo de herpes que le llaman culebrilla, que es el que aparece en la zona alrededor del ombligo y que es muy peligroso, pero el herpes genital es el que aparece inicialmente y exclusivamente en la zona de los genitales, tanto en el hombre como en la mujer. El contagio es muy alto porque el virus, una vez entra al cuerpo, se queda allí y está ligado completamente al sistema inmunológico, y es por eso que en las mujeres vamos a tener mucho más riesgo de que ese herpes esté apareciendo seguido, porque obviamente está ligado a nuestro sistema inmunológico, y ya les hablé de que el sistema inmunológico está ligado a nuestra parte emocional, y al ser mujeres cíclicas y emocionales por naturaleza, obviamente vamos a tener una tendencia a desarrollar mucho más fácil que aparezca estas lesiones de herpes, que son como pequeñas burbujitas que aparecen extremadamente dolorosas, con calor, con enrojecimiento, con fastidio y con muchísimo dolor. Y en los hombres también. Entonces hay veces que, ¿cómo se da el contagio? Piel con piel. Sí, entonces por eso es tan importante, por ejemplo, ahorita que está saliendo el condón femenino, poder nosotras empezar a usar condón femenino, porque el condón femenino trae una parte donde nos va a ayudar a cubrir un poco más esa zona de la vulva y evitar contagios de VPH y de herpes, que son tan peligrosos, porque como se da con piel, tal vez el hombre se coloque el preservativo en el tronco de su pene, pero la llaga esté muy pegada a los testículos, casi invisible, que no nos demos cuenta, y cuando entra en contacto con nosotras, allí de una hay el traspaso del virus. Lo mismo con el VPH. Por otro lado, así no tengamos las llaguitas, especialmente los hombres que a veces dicen, no, si no aparece mi llaguita, pues yo puedo tener relaciones normal, pero el virus está en la sangre y está en los espermatozoides, entonces también se hace esa transferencia allí y pueden contagiar a la mujer también de esa manera. Por otro lado tenemos el virus del VPH. Entonces el virus del VPH también está allí en nuestro sistema. Digamos que para el caso del herpes y para el caso del VPH, lo que se puede hacer a nivel médico es darnos medicamentos que ayuden, o por el caso del herpes, a darnos medicamentos cuando aparece el herpes de retrovirales para acelerar la vida de ese virus, y que no dure, por ejemplo, si debía durar 15 días, pues que dure 5 días o tal vez 7, y no tengamos que aguantarnos ese dolor tan insoportable durante tanto tiempo. Pero no se puede curar, digamos, a nivel médico.
Por otro lado tenemos el VPH, es otro virus que hay veces que ingresa al organismo, se queda dormidito, calladito, no dice nada, y cuando tenemos una crisis existencial, una ruptura de pareja, nos botan del trabajo, tenemos un cambio abrupto en nuestra vida muy fuerte, allí el virus va, se despierta, activa y hace presencia. A veces con presencia de verrugas, a veces no, hay tipos que no hacen presencia de verrugas, pero empiezan a hacer lesiones en el cuello uterino y se vuelve muy peligroso. Entonces, digamos, esos son como las diferentes clasificaciones. Ahora, ¿por qué es tan importante nosotras tener este conocimiento? Porque obviamente cuando presentamos una infección, lo primero que debemos hacer por protocolo nuestro y de autogestión, de amor propio y de realmente hacernos cargo de nuestra salud y ser responsables con los actos que hemos hecho, ¿cierto? De no culpar al otro, sino de que, bueno, si de repente yo fui responsable, no utilicé un preservativo, un condón y ahorita estoy con una infección vaginal, pues me hago responsable de ello y voy a buscar ayuda oportunamente, no esperar un año a que pase y se crezca terrible esa infección, sino inmediatamente apenas empiezo a presentar síntomas, voy. ¿Qué es lo que pasa con los médicos? Ellos por protocolo y más como están ligados muchas veces a sistemas de salud nacional o a las EPS que les exigen que ellos deben cumplir ese protocolo. ¿Cuál es el protocolo médico? Tú vas al consultorio, el médico te pregunta qué síntomas tienes, hace cuánto los tienes, te acuesta en una camilla, te abre las piernas, te coloca una lámpara, te pone un espéculo y te hace allí como una revisión manual. Introduce de repente un hisopo, toma una muestra de tu flujo, lo huele, lo analiza al tacto y ya con eso él puede determinar qué tipo de infección es y con eso enviarte una medicación y ya tú te vas para la casa a comprar tus pastillas y a ponerte tus pastillas y tus óvulos. ¿Qué es lo que sucede allí? Hay muchos tipos de infecciones, si se han dado cuenta, entonces, y todos tienen como síntomas, especialmente la vaginosis bacteriana y la candidiasis, tienen síntomas a veces muy similares. Entonces, al ojo médico, así ellos sepan muchísimo y hayan estudiado muchísimos años para poder llegar como a ese diagnóstico, créanme que incluso yo he sido víctima de esos exámenes así sin que me hayan enviado los exámenes de diagnóstico y conozco muchísimas pacientes a las cuales les ha pasado lo mismo de que con este protocolo falla. ¿Por qué? Porque de repente si yo tenía una candidiasis combinada con vaginosis bacteriana, el tratamiento no va a ser igual. O si yo tengo solamente candidiasis y me envían antibióticos, ese antibiótico va a alimentar la cándida y va a ser peor. Entonces es muy importante, mujeres, que aprendamos a exigir nuestros derechos como pacientes y antes de que el médico nos envíe una medicación, pidamos un examen que es fundamental, que se llama el cultivo de secreciones vaginales. Se llama el cultivo de secreciones vaginales. ¿Qué es este examen? Te acuestan, te toman con un hisopo una muestra del flujo vaginal, lo ponen en una placa, lo llevan al laboratorio y allí lo van a estudiar por 3 días para ver cómo están alteradas esas cepas de microbiótica que han tomado allí y determinar cuál es realmente el tipo de infección que tú tienes. Si es por una alteración de cándida, si es por una alteración de bacteria, ¿qué bacteria es? Si de repente hay presencia de parásitos, ¿sí? Entonces es muy, muy importante. Ya una vez tú tengas los resultados que salen más o menos en 3, 4 días, incluso te los envían ahora al correo, tú no tienes que volver al laboratorio clínico. Incluso yo les digo a las mujeres, si el médico no te quiere hacer este protocolo, pues entonces invierte un poquito, vete a un laboratorio clínico que es donde nos vamos y nos tomamos exámenes de embarazo en sangre, o donde vamos y nos tomamos los exámenes allí, donde vamos y dejamos nuestras muestricas de orina. Eso es un laboratorio clínico. Los laboratorios clínicos son los que estudian y analizan diferentes fluidos para hacer exámenes de diagnóstico. Una vez ya tenga el examen de diagnóstico, ahí me voy al médico para que él pueda revisar los exámenes y pueda darme una real y buena formulación que vaya acorde con lo que yo tengo personal y particularmente, ¿sí? No como una generalidad. ¿Por qué? Porque es que era lo que les decía.
Si el médico viene y te revisa de esa manera y no te manda a hacer el examen de diagnóstico, si tú empiezas a tomar los antibióticos y resulta que lo que tenías era únicamente una cándida, que es muy común que suceda, entonces, ¿qué va a pasar? Esa cándida no se va a curar, sino que se va a empeorar y vas a entrar en un cuadro infeccioso agudo con una inflamación pélvica, o sea, cuando ya sientes completamente hinchado e inflamado tu vientre y que no te soportas el dolor y que no te soportas, vas incluso a veces por urgencias o nuevamente al médico, y ya como has empezado a usar óvulos y a tomar medicamentos, no te pueden hacer el cultivo porque ya no va a salir el examen tal cual como es. Por eso es tan importante antes de tomar el cultivo de secreciones vaginales y saber exactamente qué es lo que tienes. Con el caso del herpes, ¿qué es lo que pasa? Lo van a determinar a veces porque te apareció el brote y te fuiste inmediatamente al médico y el médico te dice, sí, Linda, tienes herpes. ¿Qué te va a hacer el médico por protocolo? Enviarte un examen de sangre, que es un examen especializado para detectar herpes. Entonces allí tú ya vas a tener una garantía de que no solamente el médico te dijo sí, lo que tienes es un herpes, sino que tú ya confirmas con el examen de diagnóstico que te han realizado a nivel de sangre para poder determinar de que tienes herpes. Por otro lado, con el caso del BPH, ¿qué es lo que sucede? Vamos a tener que el BPH se detecta inicialmente con el examen de la citología o el Papa Nicolau o el PAP, dependiendo, es el mismo examen, pero dependiendo del país se va a llamar diferente. Entonces, ¿qué es lo que sucede con este examen del Papa Nicolau y la citología? Te ponen allí, es un examen que debes realizar mínimamente una vez al año como control médico personal, debes hacerlo. Y allí lo que hacen es tomar una pequeña muestra de tu cervix, de ese cuello uterino, para analizarla. Allí nos va a determinar si de repente hay una lesión, o sea, no si hay lesión, sino si hay una malformación celular, si hay algo que necesita ser estudiado, si hay de repente presencia de BPH y nos está diciendo o es normal o oye, aquí hay que analizar más para saber qué es lo que está sucediendo acá. Entonces allí es donde hay que tener mucho cuidado porque hay muchos médicos con mucha falta de ética que se saltan todo el protocolo para BPH y después de haber realizado esta citología o este Papa Nicolau, ya de una vez te están diciendo, sí, mira, te vamos a cauterizar, estamos en promoción, esta cauterización vale 1.200 y te lo vamos a dejar en 900, tienes que tomarla ya, eso es un proceso súper fácil, vas a estar bien en una semana. Y la mujer le entra en pánico a la mujer, le dice, eso es gravísimo, te puede dar cáncer, y la mujer se queda, sí, 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 está bien, hágamelo. Y eso es lo peor que podemos hacer nosotras mujeres. ¿Por qué? Porque una vez el resultado de la citología o el Papa Nicolau te ha salido alterado, o sea, que necesita más estudio, de allí, y si es por BPH, lo que van a necesitar hacerte es un examen de tipificación de ese BPH. O sea, te van a tomar una muestra y van a estudiar qué tipo de BPH tienes tú, porque el virus del BPH se clasifica en más de 200 virus. O sea, son muchos tipos de virus de BPH, pero aproximadamente más o menos unos 40 son los que son de alto riesgo que se pueden transformar en cáncer. Entonces, ¿qué es lo que sucede allí? Hacer ese examen de tipificación te va a dar a ti la seguridad de si es un BPH de alto riesgo o de bajo riesgo, y ya saber tú cómo proceder, si es urgente de que tú cada 6 meses te estés analizando o de que estés haciendo ciertos procedimientos y le prestes más atención, o si simplemente es uno de bajo riesgo y puedes vivir un poco más relajada. ¿Cuál viene siendo el tercer paso? El primero es la citología o el Papa Nicolau. El segundo, si sale positivo la presencia de BPH, hacer un examen de tipificación. El tercero viene siendo hacer un examen que se llama colposcopía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es similar a la citología, solo que el médico va a introducir una cámara y va a aplicar ciertas tinturas en el cuello uterino para poder ver si hay la revelación de lesiones a nivel del cervix. Entonces allí en ese examen incluso te van a pasar y eso se va a ver como espeluznante, pero no tiene que ser todo malo, ¿sí? Entonces estás allí con este examen y ese examen sí te va a determinar si realmente estás teniendo lesiones en el cuello uterino o no.
pero eso no va a determinar si las lesiones son cáncer o no son cáncer o qué pasa, ¿cierto? Entonces allí ese examen, si hay lesiones, el médico va a tomar una pequeña muestra donde hay esa presencia de lesión, lo mandan al laboratorio y se hace una biopsia. O sea, el cuarto paso viene siendo la biopsia. Y allí estudian, y si la biopsia sale determinada, es un NIC 1, no pasa nada, es un NIC 2, ojo, aquí puede transformarse en alto riesgo. Un NIC 3 o un NIC 4 nos está hablando ya de un cuadro de cáncer. Entonces la diferencia con la biopsia es que vamos a poder tener la seguridad de que si vamos a poder estar más tranquilas o realmente necesitamos entrar en otros procesos como una conización, como una cauterización o diferentes procedimientos que ya a nivel médico se hacen para poder tratar estas lesiones. O sea que el último paso es ya hacer ese tratamiento como tal, esa pequeña cirugía para poder liberar el cuello del cérvix de esa lesión que hay. Entonces se cauteriza, por ejemplo, en el caso de la cauterización, se cauteriza, pero hagan de cuenta que cuando se cauteriza, cicatrizado, y una vez hay tejido cicatrizado, pues es muy difícil más adelante, después de que ha hecho un proceso de cicatrización esa piel, poder estudiar si realmente allí está pasando algo que hay que tener precaución. Entonces allí es cuando es tan peligroso pasar de la citología a cauterizar, porque entonces de una vez pasa esto, y si allí se estaba desarrollando un cáncer que no se estudió, imagínense lo que puede pasar con nuestra salud. Entonces es muy importante, mujeres, tomar como esta conciencia realmente de lo importante que es hacernos cargo de nuestra salud, de que cuando vamos al médico no pequemos por ignorantes, pregúntenle al médico, doctor, ¿usted por qué me está mandando estas pastillas? ¿De qué esta pastillita de aquí de fluconazol para qué me va a servir? Este ovulito aquí de no sé qué, ¿para qué me va a servir? ¿Esta crema para qué me va a ayudar? Pregunten, no se queden calladas. Dejemos de ser tontas de que sí, el médico, la eminencia, y nos intimida y a veces nos miran feo y nos miran como si fuéramos quién sabe qué por llegar con un cuadro de infección vaginal. Pues mujeres, rompamos también como esos tabúes de que el médico está allí es para también ayudarnos y servirnos en nuestros procesos de curación. Entonces es muy importante de que preguntemos, de que no nos vamos ahí con la fórmula ojo cerrado como si fuéramos caballos ahí que solamente podemos mirar hacia adelante, sino que cojamos esto y preguntemos esto para qué me sirve, ¿sí? Y empezar a indagar, empezar a cuestionarnos. Y doctor, mándeme por favor el examen de cultivo. No, eso no es necesario. No, le pido por favor de que me lo mande. Mándeme mi cultivo de secreciones vaginales porque yo quiero antes de tomar medicamentos que saber qué es exactamente lo que tengo. Muchas gracias. Por favor, mándeme la citología, que la citología cauterización, no señor. Vamos ahora a hacer la tipificación o por favor, mándeme a hacer una colposcopía y una biopsia antes de poder empezar a hacer una cauterización o una conización. Eso es muy importante, mujeres. Les hago el llamado para que cada una se vuelva responsable. Es un tema muy amplio. Esta semana voy a estar invitada en un live hablando ya sobre la parte emocional detrás de estas infecciones vaginales, porque recordemos que para cada síntoma siempre hay un origen emocional, energético y mental que está ocasionando que ese síntoma, esa enfermedad esté apareciendo en el cuerpo físico como una alarma para decirnos, oye, aquí estoy, oye, observa qué es lo que está pasando aquí, hay un tema de abuso sexual no resuelto, hay un tema de tabú sexual que se dio en la infancia y que te está teniendo ciertas programaciones que no te dejan aperturar bien al gozo, al placer, al disfrute. Oye, aquí hay muchos sentimientos de culpa que está activando este herpes, y así entonces las invito para que estén pendientes esta semanita para poder tener ese en vivo y poder complementar con un poco este tema que he hablado el día de hoy. Sobre los tratamientos médicos, si vamos a hacerlo opcionando y yendo, que es muy recomendable, a la parte médica, ¿cierto? Porque si la infección está allí, pues yo lo primero que tengo es que frenarla.
Pero una vez yo tenga mi resultado y el médico lo lea y me pueda enviar una medicación apropiada para eso que tengo, yo me tomo el tratamiento. Si me envían antibióticos hay que ser súper estrictos en los tiempos en los que tomo esos medicamentos para que no se vayan a empezar a alterar. Tengo que tomarme el tratamiento completo, no se automediquen. La pastilla de la una no va a ser lo mismo que me va a servir a mí. El óvulo que se puso mi amiga, mi hermana, no va a ser el mismo óvulo que me va a servir a mí. Eso por un lado. Y si ustedes quieren complementar desde la medicina natural, desde la ginecología natural, hay herramientas que pueden ayudarnos a curar y a sanar definitivamente, e incluso con el virus del herpes y el papiloma, que al ser virus y médicamente no tener una respuesta en este momento de cura total, con este elemento que es una semilla cristal de obsidiana, con la cual hacemos tratamiento de sanación femenina, y vamos a poder ayudarnos a curar de candidiasis, de vaginosis bacteriana, de herpes, de papiloma, y debe ser un proceso que requiere un acompañamiento terapéutico y una guía especializada porque es un cristal muy movilizador. Yo personalmente lo entrego como terapeuta, lo entrego físicamente en un kit de cristales con todo un acompañamiento en Colombia, en Perú y en España. Pero si tú de repente estás en otro país y tienes de pronto tu huevito ya de obsidiana, puedo hacerte la parte del acompañamiento, o si no tienes el cristal y estás en otro país, yo misma te voy a asesorar para hacer la compra de ese cristal y que no tengamos que entrar en unos gastos adicionales de enviarlo desde Colombia o desde Perú hasta tu país. Es un tratamiento súper maravilloso. Allí en mi Instagram van a encontrar en las pestañitas de historias destacadas testimonios. Las invito a que después de este en vivo vean los testimonios tan poderosos de sanación, los casos más divinos allí de mujeres que después de haber realizado su tratamiento han podido gozar de salud y de no volverse a enfermar nunca más, porque hemos resuelto desde esas raíces emocionales, mentales y energéticas que esa enfermedad en el cuerpo físico pues ya no tenga que volver a aparecer y a manifestarse, porque simplemente ya hemos resuelto como todo esto que se ha trabajado allí. Entonces, muchas gracias a todas por su tiempo. Me encanta haber tenido este espacio para compartir con ustedes estos conocimientos, de sacarlas un poquito como de esos desconocimientos, de esa ignorancia que a veces nadie nos enseña este tema, y está súper bien. Y para eso se están dando estos espacios aquí a través de las redes sociales, para poder entregarles a ustedes de una manera amorosa, que podamos todas ir sosteniéndonos en espacios mucho más conscientes, dándonos cuenta de lo importante que es poder hacer uso de la conciencia a la hora de poder enfrentarnos con estos malestares que a veces podemos sufrir las mujeres, y tomar esa conciencia y determinación de querer sanarlos, porque un cuerpo sano va a traer también una mente sana, un cuerpo emocional sano y un cuerpo energético sano. Entonces todo nuestro mundo se va transformando y equilibrando. Compartan con sus amigas este material. Sé que hay muchas personas que querían conectarse y de repente no pudieron. Va a quedar grabado aquí en mi Instagram para que lo puedan compartir y que hagamos llegar esta información tan valiosa a muchas mujeres. Muchas gracias a todas. Nos vemos esta semana. Yo les estoy anunciando con tiempito cuando me voy a conectar en esa invitación que me hicieron para hablar sobre enfermedades femeninas y las emociones que las están activando. Muchas bendiciones. Voy a cortar la transmisión de una vez para que pueda quedar grabado en el IGTV y allí en mi perfil, y que podamos volver a verlo para aquellas personas que llegaron más tardecito. Muchas bendiciones. Gracias. Si quedan con alguna pregunta, me escriben al WhatsApp, por favor. Gracias.